La Rosa Blanca capítulo 3. Su mirada vaga en dirección opuesta al sitio en que se encuentra el pueblo en el que habitan todas las familias que pertenecen a Rosa Blanca, y a las que él considera un pueblo verdadero encabezado por un rey y una reina. Pero no por un rey déspota, no por un dictador. El rey de aquella nacioncita no vivía en el lujo ni en la crápula explotando y esclavizando a sus súbditos. Don Jacinto era un verdadero rey. Era consejero, padre y hermano de su pueblo. Sus derechos consistían únicamente en ser responsable del bienestar de aquel pueblo que le había sido confiado por sus mayores. Los habitantes no eran súbditos, vivían en igualdad de circunstancias. Este pueblo y su rey habían aprendido en cientos, tal vez en miles de años de vida, que las disputas y las luchas por las supremacías no conducían a nada. El ambiente que los rodeaba, la selva, los bosques, les enseñaron a vivir como lo hacían y a regirse de aquel modo. Bien pueden los bueyes pelear por un reinado, pero los indios de Rosa Blanca eran humanos y no deseaban ser tomados por bueyes. Los pueblos como el de Rosa Blanca pueden caer fácilmente en confusiones acerca de su concepción de la vida y de la sencilla organización económica, así como del orden y adhesión a sus tradiciones, si grupos pertenecientes a pueblos urbanos, gentes constructoras de ciudades, aparecen pretendiendo inculcar sus ideas por medio de propaganda o de la fuerza, a esos pueblos que son la verdadera infancia de la humanidad. Las ciudades necesitan absorber masas humanas, pues de otro modo no logran su desarrollo y perecen. Como las masas urbanas habitan en terrenos más pequeños de los que les son necesarios para la producción de sus alimentos, no les queda más alternativa que la de cambiar la estructura económica de los agricultores con el objeto de convertirse en amos esclavizando a los campesinos. Rosa Blanca desconocía toda influencia humana. Las cosas marchaban como si todas las órdenes que ejecutaban y bajo la que vivían y trabajaban les llegaran directamente de la naturaleza, sin intermediarios de ninguna especie. A aquella hora salía humo de todos los jacales a través de las puertas siempre abiertas, de los techos de palma, entre los otates que formaban algunas paredes. Afuera, cubiertas por el techo colgante del pórtico, las mujeres molían el nixtamal. Guajolotes, gallinas, puercos y pájaros domesticados. Burros, perros, gatos y de vez en cuando un mapache o un chango rondaban por el patio, frente a los jacales, y se aproximaban en cuanto las mujeres comenzaban a moler el nixtamal y a hacer las tortillas, porque cuando una de ellas se enderezaba para descansar un poco la espalda o para enjugarse el sudor, tiraba algunos maíces a los animales, siempre hambrientos, que emprendían un verdadero combate para ganar los granos. Era solo por el placer de presenciar aquellos combates por lo que las mujeres tiraban algunos trocitos de masa y de tortillas. Entonces reían, en ocasiones hasta llorar, si se presentaba algún episodio cómico en ese escenario en el que la mujer y su pequeño mundo eran los actores. Aquellos pasatiempos las ayudaban a hacer su duro trabajo con energías renovadas y con gusto. La molienda del nixtamal habría podido hacerse sin gran esfuerzo, con la ayuda de un molino de mano adquirido por 15 pesos o menos. Nada más que entonces la mujer no habría sabido qué hacer con el tiempo que el molino le ahorraba al moler en 5 minutos lo que ella molía en hora y media. Aparte de esto, quizá su marido, los niños y hasta ella, no habrían gustado mucho de las tortillas hechas con la masa salida de un molino, en vez de la molida en metate. Para aquellos que saben apreciar el sabor delicado de una tortilla, resultan bien diferentes el gusto entre las hechas a mano y las hechas en máquina. La mujer se arrodilla en el suelo al que pertenece, y muele el grano en posición semejante a la que se adopta para adorar al Señor creador del maíz. Un molino de mano carece de vida, no produce sonrisas. Es un objeto seco e inanimado. Es simplemente una máquina. Carece de alma y de corazón. Con el uso de un molino de mano le habría sido imposible a la mujer contar a su marido, cuando regresara del trabajo, todos los incidentes cómicos ocurridos mientras ella molía el nixtamal. En el pórtico de uno de los jacales se hallaba suspendido de un mecate un aro de barril oxidado en el que se columpiaba libremente un perico. Sin embargo, él no usaba de su libertad y prefería permanecer en el aro desde el que se dedicaba a molestar por igual a burros, gatos y perros. Sujeto al aro había un palo y sobre este una lata con agua. Cuando le daban de comer al perico 2 tortillas calientes especialmente hechas para él, comía solamente parte de estas, despedazando el resto y ofreciéndolo a los animales con quienes deseaba trabar amistad, o a quienes deseaba ver pelear tratando de arrebatarse las migas que les tiraba. Parecía que un puerco semisalvaje era su amigo predilecto. A menudo el loro dejaba caer los trocitos de tortilla solo cuando aquel puerco se encontraba cerca. El puerco volvía los ojos hacia el perico como si este fuera su único dios, capaz de darle un mundo.
Todos los días había que agregar un nuevo detalle a las variadas jugarretas del loro. Si ocurría que algún otro puerco cogía el pedazo de tortilla tirado a su amigo predilecto, él gritaba: cochino, cochinísimo, tal por cual, y seguía jurando con la misma fuerza de la que es capaz un indio cuando se encuentra enojado. Don Jacinto, parado en el pórtico y mirando hacia el hogar de sus compadres, escuchó los horribles juramentos del loro proferidos en voz lo suficientemente alta para ser oídos a una milla a la redonda. Cuando el viento cambiaba y llevaba los juramentos del loro hasta la cocina, Conchita y las otras mujeres que trabajaban a su lado tenían que cubrirse las orejas con las manos, cuando las tenían libres, para no escuchar las blasfemias del pájaro. Don Jacinto escuchaba la voz gangosa del animal y sonreía con profunda felicidad. Aquel perico le simpatizaba mucho. Don Jacinto conocía todo cuanto le rodeaba. Podía distinguir instantáneamente la procedencia y el significado de cualquier sonido que llegara a sus aguzados oídos. La voz del perico lo alcanzaba no como una nota aislada y especial, sino como tono abandonado en medio de los cientos de miles de notas de aquel eterno, bien conocido y nunca cambiante cantar de Rosa Blanca. Todos los sonidos y los ruidos. El mugido aburrido del ganado, que a esas horas del día descansaba sobre la pradera a la sombra de los árboles. El gruñir de los puerros. El ruido producido por los guajolotes, el cacarear de las gallinas, el cantar de los gallos, el rebuznar de los burros, los gritos jubilosos de los niños, el ladrido ocasional de un perro al que respondían otros muchos, el llanto de algún chiquillo, el sonido de las manos al hacer las tortillas, la charla de las mujeres en la cocina, los juramentos y amenazas que Margarito profería mientras curaba a las mulas de carga, mezclados con el corrido de la linda muchachita india. El chirriar de la puerta posterior del patio, que al ser abierta por alguien pedía una gota de aceite. Los gritos de algún niño a quien su dulce madre golpeaba por haber roto algún trasto. El zumbar de las moscas a su alrededor. Los gritos de un hombre pidiendo ayuda a otro en el campo. El zumbar, canturrear y chirriar de los bosques. El suave y dulce cantar del viento, semejante al rumor que producirían las hadas agitando miles de invisibles campanitas de plata. Todos aquellos sonidos se mezclaban para formar una canción, la canción eterna de las haciendas del trópico, canción inconfundible en el mundo. Esa era la canción de Rosa Blanca, su única e inimitable canción. Atrás de los jacales, don Jacinto vio venir del río a las mujeres que habían ido por agua. Caminaban con las pesadas ollas de barro sobre la cabeza, sujetándolas ligeramente con una mano. Caminaban gentilmente, con el cuerpo erguido, tan erguido, que era imposible imaginarlas inclinándolo. Tal vez si lo hacían sería únicamente ante la Santísima. Caminaban descalzas, con los largos y espesos cabellos negros húmedos aún por el baño en el río, sueltos sobre la espalda y siguiendo el balanceo de sus cuerpos al deslizarse por el camino. El lavado del cabello, sumergidas profundamente en las aguas del río, para lo que se desembarazaban únicamente de la camisa bordada, era una especie de ceremonia cuando la realizaban en compañía de otras mujeres. Llevaban vestidos largos, verdes y rojos con listas horizontales. No eran altas pero debido a algo inexplicable lo parecían. Tal vez ello se debía a que todas eran esbeltas como muchachitas, aun las madres de 7 criaturas. Usaban camisas profusamente bordadas en colores vivos. Así, pensaba don Jacinto viéndolas venir del río, viste también Conchita. Y era cierto, la indumentaria de su esposa no difería de la de aquellas mujeres. Solamente cuando iban a Tuxpan, el pueblo de importancia más cercano, a fin de realizar la venta de sus productos, vestía ella un traje de percal y se calzaba, pero nunca usaba sombrero. Jamás había tenido uno. Acostumbraba llevar el rebozo con que se envolvía en casa. Además, habría resultado cómica la apariencia de una mujer cabalgando en mula o caballo y tocada con un sombrero como los que usan las mujeres de las ciudades. Sin prisa alguna, los hombres regresaban del campo para comer o descansar. Unos llevaban machetes, otros azadones. Algunos fumaban. Otros silbaban o canturreaban. Los chicos que habían estado en el campo con sus padres se perseguían riendo, peleaban, gritaban y se hacían jugarretas. La puerta de la capillita cercana al patio estaba adornada con flores frescas de la milpa, el bosque y la selva. Sobre el piso de tierra se habían esparcido, a manera de alfombra suave y espesa, ramas de ocote. Don Jacinto se percataba de cuanto ocurría a su alrededor, mientras meditaba parado en el pórtico. En cierta forma lo veía como por primera vez en la vida. Nunca antes había sentido tan honda satisfacción de ser no el amo, no el rey, sino algo más. Era el centro, el eje de todo aquello. Era el corazón de Rosa Blanca.
En ese instante se percató claramente de que, de haber abandonado su responsabilidad hacia Rosa Blanca, todo habría fracasado. Las familias se habrían separado. Los lazos más antiguos se habrían roto. Los hijos desconocerían a sus padres, los sobrinos a sus tíos. Rosa Blanca dejaría de ser el hogar de su pueblo. En la memoria de sus hijos, Rosa Blanca sería solo un rancho como los cientos de ellos que había en la República. Un rancho en el que los peones tenían que trabajar duramente, explotados por el ranchero, sin ver jamás un centavo, sin poseer nunca algo, ni siquiera los harapos con que cubrían su cuerpo, ya que les eran fiados en la tienda de raya. Rosa Blanca sería recordada por los niños como la hacienda solitaria en la que sus padres trabajaran hasta abandonarla un día para marchar a un campo petrolero o a una mina. Nada uniría su alma con la de Rosa Blanca, la hacienda abandonada. Se pensaría en Rosa Blanca como se pensaba en la planta en la que el padre trabajaba para ganarse la vida, y a la que no se dedicaba ningún sentimiento personal. Las familias irían de sitio en sitio hasta que el padre encontrara trabajo que asegurara a su familia el pan de cada día. Ya nada sería seguro. Ahora buen salario, mañana malo, pasado mañana ninguno. Rosa Blanca no sabía de salarios bajos, de seguros sociales para los enfermos, los impedidos, los viejos. Ignoraba el temor constante a perder el empleo y a vivir de la caridad pública obligado a pararse horas y horas en largas filas para conseguir una taza de sopa aguada. Rosa Blanca no conocía el problema de los desocupados. Siempre había trabajo, alimentos abundantes, techo y abrigo para todos. Mientras el sol saliera y se pusiera, Rosa Blanca tendría trabajo y sustento para sus hombres. Que haya algo, que pueda haber algo que garantice al hombre el pan de cada día, sería un hecho que olvidarían los jóvenes, y cuando alguien se los asegurara, lo tomarían por un cuento de hadas. En la opinión de ellos, opinión formada a base de su experiencia y aceptada como inevitable, solo las plantas, fábricas, campos petroleros, minas de cobre, lugares en que los humanos se convierten en máquinas que checan la hora de entrada y de salida, proveen de trabajo y por tanto de alimento. Don Jacinto sabía poco de todas esas cosas. Poco conocía él del mundo que se agitaba fuera de Rosa Blanca, del camino de Tuxpan y del pueblo. Solo una cosa sabía con certeza, y ella era que si sus compadres y todos los que lo rodeaban se vieran privados de Rosa Blanca, algo horrible había de ocurrirles. No sabía si podía imaginar el horror de ello, pero instintivamente sabía que les ocurriría algo semejante a lo que sucede a los peces sacados del agua tirados en la arena, y a los árboles arrancados y abandonados con las raíces al sol. Alrededor de 10 minutos permaneció don Jacinto contemplando su reinecito desde el pórtico pensando, reflexionando sobre la solución que podía dar al problema que se le presentaba gracias a un cambio en las condiciones del mundo exterior, con el que tan poca relación tenía y al que difícilmente comprendía. En aquellos 10 minutos había vivido no solo el presente, sino el pasado y el porvenir. Había conversado con antepasados a quienes nunca había visto, a quienes no conocía, pero a quienes intuía. También había hablado a sus descendientes, a quienes sabía de su sangre y de su tribu, aun cuando no los hubiera visto, ya que aún no nacían. Durante estas conversaciones, le había sido más difícil dirigirse a sus descendientes que a sus antepasados, porque localizar a aquellos había sido más duro. Había tenido que recorrer todos los ámbitos de la República y aún rebasar las fronteras adentrándose en los Estados Unidos, pues muchos de ellos no se encontraban ni en Rosa Blanca ni en el estado del que eran nativos. Rosa Blanca se había convertido en una serie de lotes, del número 90 al número 160, de la Condor Oil Co. Incorporated. Ltd. Sociedad Anónima Rosa Blanca no era ya más que un terreno. Un terreno totalmente cubierto de torres. Solo unos cuantos indios, trabajadores diurnos, recordaban que aquellos terrenos habíanse llamado en un tiempo Rosa Blanca. Y se habría considerado absurdo que un terreno con aquella apariencia ostentara semejante nombre. Y aquel nombre habría parecido una cosa tonta e irónica. En el sitio donde tiempo atrás florecieran los naranjos y los limoneros, lucieran sus dorados frutos los papayos, y el verde océano de los maizales fuera dulcemente agitado por el viento, haciendo que las cañas se inclinaran unas sobre otras como para contarse secretos y hacerse relatos de bodas y de fiestas encantadas celebradas entre los ratones que se albergaban a sus plantas, ahora se arrastraban camiones pesados, y los caterpillars cavaban con sus inclementes garras, torturando el suelo que sollozaba dolorido. Un laberinto de tubos de acero cubría la tierra. Y sobre ellos se veía un intrincado tejido de cables y alambres que habían ahuyentado a los millares de pájaros que solían despertar con sus gorjeos a los habitantes de Rosa Blanca.
A cualquier sitio al que se dirigiera la vista se encontraba con columnas de vapor que salían silbando, y con pesadas nubes oscuras. El suelo se hallaba en partes cubierto por una capa pegajosa de aceite, que daba al suelo un aspecto pantanoso y que despedía gases dañosos a los pulmones. Por todo aquel sitio en el que tiempo atrás había reinado una quietud celestial, se escuchaban ahora gritos, órdenes de mando, chocar de metales y silbidos de vapor. Largas filas de indios sudorosos, transportando sobre los hombros tubos de metal, eran espoleados por capataces, y parecían esclavos sujetos unos a otros por aquellos tubos. El ambiente soleado antaño, preñado de canciones, de risas gozosas, era invadido ahora por gruñidos, crujidos, estampidos y rechinar de las pesadas máquinas, de las bombas, de los martillos. Solo quedaba uno de los descendientes de don Jacinto, y aquel marchaba entre la fila de esclavos que recibían 2 pesos 50 centavos diarios, considerados ya como un salario excepcionalmente elevado. Y si no trabajaban a medida de los deseos del capataz, si éste consideraba que eran perezosos o si un tubo caía aplastándoles un pie, eran despedidos sin piedad. Don Jacinto reconocía a su descendiente. Lo detenía y le hablaba. ¿Qué te parece esto, mi hijito? Y el descendiente contestaba. Muy bien, padre. Gracias. Me pagan 2,50, en las minas de plata solo me daban 1,75. Pero verá usted, padre. Tengo 8 hijos, y me resulta muy difícil sostenerlos. El maíz está a 22 centavos kilo, y hay que tirar más de la mitad porque el grano está agorgojado. Ahora, padrecito, perdóneme, no puedo detenerme a hablar con usted. El capataz me está mirando y si pierdo 5 segundos más me despedirá, y no debo olvidar a mis 8 hijos. Ahora es difícil encontrar trabajo. Adiós, padrecito mío, adiós. Y se inclinaba a besar la mano de don Jacinto expresándole así su respeto. Enseguida daba un salto para colocarse en la fila de esclavos encadenados. Mientras don Jacinto fuera propietario de Rosa Blanca, no le era necesario pensar en la solución de aquel problema que se le presentaba en forma tan repentina. Él, siendo el poseedor legal del lugar, podía hacer lo que gustara, olvidándose de toda pena. Sin embargo, creyó conveniente pensar cuidadosamente antes de tomar una decisión de la que podía arrepentirse más tarde. No tenía obligaciones legales, ni legítimas respecto a las gentes que vivían en Rosa Blanca. Ninguno de los que consideraban aquel sitio como su hogar, habría culpado a don Jacinto o le habría hecho reproches, si hubiera vendido Rosa Blanca. Estaba absoluta e incuestionablemente en su derecho de hacerlo. Estudiando mentalmente todos los aspectos del problema, mirando las probabilidades de venta desde todos los ángulos, recordó a otros rancheros que se habían visto en casos semejantes. Y sabía, a través de la experiencia de los otros, que si alguna poderosa compañía inglesa o americana se decidía a adquirir un terreno, resultaba difícil, casi imposible, defenderlo. Ningún ranchero podía hacer frente a instituciones tan poderosas como aquellas. Nadie puede pagar ni a los abogados ni a los expertos siquiera una fracción de lo que las compañías pueden darles. Ningún ranchero, no importa lo buen ciudadano que sea, podrá litigar con éxito en contra del gobierno, aunque sea el de su país, si éste declara que para beneficio de la nación es necesario que una compañía petrolera tome posesión de la propiedad de un ciudadano a cambio de determinado pago considerado como justo. Los gobiernos reciben buenas contribuciones de las compañías petroleras que operan. Mientras más petróleo extraigan las compañías extranjeras, mientras mayores cantidades sean exportadas, mayores serán las entradas del gobierno. Y ahí están los gobernadores de los estados, los generales, los senadores, los diputados que también tienen su parte en ese asunto, ya que las compañías extranjeras necesitan siempre de intermediarios, y pagan bien a quienes actúan como tales. Ciertamente no era muy fácil para don Jacinto,